Ejercicio 14, en el cual en el inciso A se nos pide hallar la razón de cambio de la temperatura en el punto 3, 4 en la dirección de la recta que une el punto menos 1, 2 con el punto menos 2, 4. O sea que básicamente lo que se nos pide es hallar cómo está variando la función en el punto 3, 4 si me muevo en dirección al vector determinado por los puntos menos 1, 2 y menos 2, 4. Teniendo en cuenta eso, lo que hicimos fue calcular el gradiente en dicho punto, el punto 3, 4, ya que el gradiente básicamente lo que hace es, dado un punto determinado, indicarme cómo varía la función si sigo una dirección determinada. Entonces, primero calculamos el vector gradiente, compuesto por las derivadas parciales de la función, evaluada en el punto 3, 4, y luego se calculó el vector que une los puntos menos 1, 2 y menos 2, 4, o sea, el punto menos 1, 2. Y además se calculó su versor asociado. La derivada direccional en el punto menos 3, 4 será entonces el producto escalar entre el vector gradiente y el versor asociado al vector menos 1, 2. La parte analítica de este inciso explica tu compañera. Teniendo en cuenta que el gradiente de la función esté compuesto por las derivadas parciales respecto a cada variable independiente en la dirección de los versores dados, el gradiente de esta función sería la derivada parcial con respecto a x en el versor y más la derivada parcial con respecto a y en el versor j. La derivada parcial con respecto a x nos quedaría 20 por 2x más 0. Como y es la constante, al derivarla nos queda 0, quedando así 40x en el versor y. Después, la derivada parcial con respecto a y nos queda 20 por 0 más 2y. Como en este caso x es la constante, al derivarla nos queda 0 y por eso nos queda 40y en el versor j. Después, teniendo en cuenta que el punto considerado es el punto 3, 4, se evalúa dicho gradiente en ese punto. Para ello, lo que hacemos es reemplazar las coordenadas en x y en y de dicho punto en las derivadas parciales que determinamos. Resolviendo la multiplicación nos queda 120y más 160j, donde las mismas son los componentes del versor en la dirección del vector menos 1, 2. Después determinamos el módulo del vector que nos dio raíz de 5 para luego poder determinar un versor en la dirección del mismo vector. Y finalmente hallamos la derivada en el punto 3, 4 y en la dirección del vector, haciendo una multiplicación del gradiente por el versor que obtuvimos. De esa manera nos quedaría 89,44. Bien. En el inciso B, pregunta si a qué se refiere el punto A. Bueno, lo que se refiere es que a partir del punto dado, del punto 3, 4, y dado una dirección, se encontró la razón de cambio de la función en ese punto. Es decir, que por cada unidad de espacio recorrido, en este caso que es en metros, en esa dirección del vector B, la variable independiente que representa sería la temperatura. En este caso cambiaría 89,44 grados centígrados por cada paso que dé en esa dirección. Sería como la representación de la pendiente de la tangente en ese punto.
Bueno, en el punto C se nos pedía hallar en qué dirección crece la temperatura más rápidamente. Bueno, para ello sabemos que la temperatura crece más rápidamente en la dirección del gradiente, la cual es 120i más 160j. Y después se nos pedía cuál es dicha variación para el punto en cuestión. Bueno, la variación para el punto en cuestión es el módulo del gradiente, que en este caso es la raíz cuadrada de 120 al cuadrado más 160 al cuadrado, cuyo resultado es 200. Perdón, ¿qué preguntaba en el punto C? En el punto C pedía en qué dirección crece la temperatura más rápidamente Ah, está bien, y cuál es dicha variación para el punto en cuestión. está bien. Bueno, y en el ítem D nos dan un punto y nos piden que hallemos en qué dirección no va a haber variación de temperatura. Entonces lo que hicimos fue plantear un vector genérico al vector gradiente, igualado al vector nulo. Y ahí obtuvimos la relación de que y va a ser igual a menos x. Entonces nuestro vector que buscábamos era el 1 menos 1 y esa dirección va a ser el vector unitario de n, donde la temperatura no va a presentar variación y donde presente la máxima variación va a ser en dirección al vector gradiente, ya que si hacemos el vector gradiente por el punto, nos da el vector gradiente. Serían los gráficos de la función representada. Si me acuerdo. Ahí está el campo vectorial generado por el gradiente de la función. ¿Tienen alguna gráfica con el punto en cuestión? ¿O con los puntos que analizaron? No. Volvemos un poquito al punto D. ¿Cómo es la relación de direcciones ahí respecto del gradiente y de lo que le pedí ahí de la dirección de variación nula? Porque el vector gradiente tiene que ser perpendicular al vector genérico que estamos buscando. Entonces, tipo, lo que nosotros planteamos fue que el vector este que estábamos buscando sea tangente a la curva, entonces ahí se encontrarían en perpendiculares entre ellos. Claro, exactamente. O sea, la dirección de nula variación, digamos, es perpendicular al gradiente. Por eso el producto escalar entre esos dos vectores directores, digamos, le va a dar cero. Eh, sí. ¿Podés volver un poquito al punto, al inciso A, o la primera página que tenés? Ustedes primero analizaron el punto 3.4 y después ya en el otro, en el punto C, creo que ya le pedía, no, el punto D le pedía 1.1. Ahí Sí. solamente para graficar un poco el problema. ¿Dónde ustedes ven ahí que realmente se cumple de que la dirección del gradiente es la máxima variación? ¿Dónde pueden ver eso? Por ejemplo, ahí en el punto 3.4 que le está pidiendo analizar. ¿Entendieron la pregunta o no? Sí, Sí, sí. Que si uno sería cuando calculamos el módulo del gradiente. Ahí nos damos cuenta que es la máxima variación Y ahí, acá, numéricamente, ¿dónde estaría eso? en el punto C.
Comparando con el resultado de la derivada en el inciso A, O sea, 200 sería el módulo del gradiente en el Sí, punto 3, 4. sería exactamente. Ajá. Y el 89,44, ¿qué sería? la derivada en dirección al vector -1, 2, desde el punto 3, 4. Ah, entonces, si ustedes toman cualquier dirección que no sea la dirección del gradiente, en ese punto, obviamente, siempre Sí, deberían hallar que el módulo de los vectores, o sea, o el módulo de ese producto escalar, siempre le va a dar menor que 200, ¿verdad? Sí. ¿Está? Bueno, listo, entonces. Ahí en el chat le estaban preguntando algo a ustedes. Ah, Ahí ahí le, respondieron. Está, ahí le perfecto. contesté. Está bien, está bien. ¿Quién es el siguiente grupo? El grupo 1 aparentemente pusieron en el chat. Compartan nomás la pantalla ¿Está el grupo 1? o se repitieron. Sí, ahí comparto. Dale. Buenos días. Sí, estamos. Ahí se debería estar viendo. Se ve. Sí. Hola, ¿se me escucha? ¿Me escucha Sí, bien? sí. Bueno, nosotros somos el grupo 1 entonces. A nosotros nos tocó el problema 16 que ¿Están plantea... todos los integrantes? ¿Están todos? Quería que sí. Ok. Creo que sí. Creo que Leila y Emanuel están. Bueno, dale, arránquenlo. Bueno, en el problema 16 nos plantea la razón de cambio, o sea, lo que tenemos que encontrar es la razón de cambio de la temperatura de una bola, ¿no? Que se mueve, o sea, la razón de cambio de un punto 1,22 hacia un punto 1,22, donde la temperatura de la bola es inversamente proporcional a la distancia que hay a su centro. Su centro está en el origen. Entonces, eh, planteamos que la temperatura es inversamente proporcional al radio, ¿no? Nosotros acá usamos o sea, armamos una función t, x y z igual a c dividido el radio, donde c es una constante de proporcionalidad genérica que nosotros hicimos. Entonces, partiendo de esta función que armamos, vamos a ir resolviendo el problema. O sea, yo que nuestra función, en la R de nuestra función, quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a más z cuadrado, ya que está en el centro. Entonces, al tener esa ecuación, nosotros podemos decir que t es igual a c sobre la raíz. Nosotros teniendo el punto en la consigna que la temperatura en el punto 122 es igual a 120 grados, reemplazamos la ecuación que obtuvimos anteriormente y así reemplazamos 6 y que nos da que el valor de 6 es igual a 360. Eh, bueno, eh, teniendo la función en cuestión, una vez hallada la función, lo que nos propusimos hacer fue hallar el vector gradiente, que para lograr esto necesitábamos derivar la función parcialmente en sus tres componentes, ya que el vector gradiente está dado por la derivada parcial con respecto a x eh, para la componente x del vector, la derivada parcial en el
la variable i para el i del vector y la derivada parcial en z, o sea, con respecto a z, para la z del vector. Ahora, esto fue evaluado en un punto determinado. Primero hallamos la... Ah, no, esa no era mi parte, por esto. Pues sí, 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 sí. Primero hallamos la derivada parciales, que están representadas ahí en el gráfico. Luego evaluamos en el punto dado, que es 1, 2, 2. Y así obtuvimos el vector gradiente en dicho punto, 1, 2, 2, de la función t. Luego procedimos a buscar el versor unitario tomando el vector que va de 1, 2, 2 a 2, 1, 3, dividiéndolo por su módulo para obtener el versor unitario. Después, para hallar la razón, multiplicar el vector gradiente escalarmente por el versor unitario, dándonos menos 40 por raíz de 3 sobre 9, que equivale a menos 7 sobre menos 7,69, siendo esta la razón de cambio. Y con respecto al gráfico, como lo indica el ejercicio, una bola metálica vendría a ser una esfera cuyo dominio es mayor a 0. También es importante aclarar que presenta un hueco en el origen. En el GeoGebra cargamos la ecuación de la esfera igualando a la constante. Mientras más alejado esté un punto del centro, es decir, mientras mayor sea el radio, menor será la temperatura de la misma. ¿Está? ¿Terminaron? Eso sería todo. Sí, son todos. Ah, ahí, respecto de ese valor que le dio menos 7,69, ¿qué unidades debería tener eso? Eso es grado por centímetro. O sea, esa es la variación. Cambia a menos 7,69 grados a medida que se mueve un centímetro. ¿Qué significa ese menos 7,69? Que Disminuye baja la la temperatura. A medida que se aleja del centro. A medida que se aleja en la dirección de nuestro versor. En el punto 122. O sea, esa sería la derivada direccional con respecto al vector que hallamos entre los puntos, y es el resultado ese es la razón de cambio evaluado en ese punto para la función, y representa que disminuye la temperatura a medida que se aleja del centro, como dice el enunciado. O sea que si se mueven en esa dirección que te están planteando, si sigue esa dirección, la variación sería de 7,69 grados por cada centímetro que se mueve, ¿no? Sí. O sea, Así es. descendería la temperatura en esa cantidad. Sí, sí. ¿Está? ¿Alguna duda, consulta? El resto de los compañeros estén atentos, y si hay alguna duda que se les presenta, también pueden consultar, digamos. ¿Benítez Hernán está? Sí, estoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, si nadie tiene dudas, ¿qué grupo va a pasar ahora? Presente, ¿no? O sea, compartan la Grupo pantalla. 7, compartan pantalla. ¿Están todos? Sí, estamos. Bueno, nosotros nos tocó el punto 10. Tenemos una función según un contexto, la cual la imagen nos da el coeficiente intelectual y la función es 100m sobre a, donde m representa la edad mental
y A representa la edad real de la persona. Lo que nos pide primeramente son las derivadas parciales respecto a cada uno de los ejes, digamos, en estos casos, lo cual nos va a determinar la derivada, la pendiente de la recta en dirección a cada uno de los ejes respecto a los puntos. Ahora mi compañero va a explicar el tema de la derivación respecto a cada uno de los ejes. Bueno, buenos días. Acá paso a explicar, primeramente, hacemos la derivada parcial respecto de la variable m, como tenemos acá, y es como es la derivada de un cociente, aplicamos el paso, y me queda acá que la derivada parcial es igual a 100 sobre a. Después, abajo, calculamos la derivada parcial respecto a la variable a. Bueno, también es la derivada de un cociente. Y nos queda que es igual a menos 100m sobre a al cuadrado. Bueno, una vez realizado las derivadas, pasamos a reemplazar los valores de los puntos que nos dieron el ejercicio en las derivadas parciales, donde nos tiran estos valores. Bueno, en la interpretación de los valores nos va a explicar otro compañero. Sí, cuando reemplazamos los puntos en las derivadas parciales de respecto a m y respecto a obtenemos, en este caso es negativo, que la derivada parcial nos da negativo, y como en la edad mental es distinta de la edad real, los valores van a ser distintos. En este caso, si fuesen iguales las dos edades, estos valores deberían ser iguales. En este caso, como la edad mental es mayor que la edad real, este valor va a ser mayor. Y caso contrario, para esta otra persona que tiene otra edad, la edad A, que es mayor, va a corresponder un valor menor porque tiene menor coeficiente en este caso. ¿Ya está? No. Ahora el gradiente va a El gradiente. ¿Dónde está José? Ahora algo del gradiente, ¿se escucha? ¿Hola? Sí. Sí, sí. Como bien sabemos, el gradiente nos indica la dirección donde va a cambiar el máximo cambio del coeficiente intelectual. Y ahí hicimos la derivada de i con respecto a m, y en la otra componente del gradiente sería la derivada de i con respecto a A. Y ahí reemplazando los valores, nos quedaron estos dos últimos gradientes que vemos que para la edad de 11 años nos quedó 100 sobre 11 en el eje Y, y en el eje Y nos quedó 1200 sobre 121. Eso nos estaría indicando en la dirección de la función donde el coeficiente intelectual estaría creciendo más rápido.
sea, donde se encontrarían los mayores valores del coeficiente intelectual. Y para la otra edad nos dio otro valor también. O sea, ese gradiente 1 que dice ahí, gradiente 2, ¿qué serían? Serían O serían sea, las ahí se ven dos vectores, digamos, pero serían no entiendo. las diferentes direcciones para cuando la edad, eh, digo, el coeficiente va a variar dependiendo de la edad. O sea, para la edad de 11 y 12 va a tener un gradiente y o sea, y para la otra edad tendríamos otro gradiente. O sea, el coeficiente intelectual va, va creciendo más o menos dependiendo de la edad de la persona. Eso sí. Pero, a ver, una pregunta en general para todos. ¿Pero tiene sentido ver esos dos gradientes como para dar alguna interpretación, algún significado o sea, como lo Nos pregunta ahí? faltaría calcular el módulo. Exactamente, o sea, lo que le importa a ustedes es la razón de cambio. Fíjense lo que le dice, explicar el significado de la derivada de la función y respecto de m y la derivada respecto de a, digamos, en esos dos puntos. Es evidente que lo que hay que entablar una No, relación ahí de cómo es esa variación de una respecto de la otra. Sí, tendríamos que calcular el módulo, entonces ahí encontrábamos los valores Eso, máximos. los vectores le dan una dirección, pero Ujú. no tiene, digamos, no se puede hacer ni una comparación numérica, digamos, o cualitativa, digamos, de qué es lo que pasa ahí. Cuantitativa, perdón. Ujú. Entonces nos quedaría únicamente calcular el módulo de los gradientes para saber cuánto es nuestro valor máximo de variación. Sí, independientemente del, del gradiente, digamos, esto es una derivada parcial evaluada en un punto. Es simplemente Ujú. eso. Fíjense lo que le dice ahí. Le pide el significado de esas dos derivadas evaluadas en dos determinados puntos y tienen que hacer la comparación. O sea, en ningún momento habla de gradiente ahí, o en ningún momento se necesita hacer el análisis del gradiente. El gradiente es más para, por un lado, ver cómo es la variación respecto de una dirección, digamos. Obviamente que el módulo también indica algo cuantitativo, pero acá el gradiente es lo que le permite a ustedes dar una información más certera de qué es lo que pasa, digamos, en el entorno y cómo es el comportamiento de la función. Ajá. O sea, tendríamos que únicamente comparar los valores de las derivadas nomás en los puntos. Ahí, en esencia, el ejercicio es eso, es la derivada parcial Ajá. evaluada en un punto y ver qué es lo que pasa con el resultado que les da, digamos, analizar tanto el valor como el signo. Entiendo. ¿Está? ¿Se entendió el razonamiento? Sí, sí. sí, Vamos, profe. Bueno, y ahí terminaríamos. Bueno, Ahí en el chat justo preguntaron si el enunciado se puede resolver con las derivadas parciales. Sí, se deberían interpretar las derivadas parciales en los puntos solicitados en la consigna. Bueno, le consulto algo rápido. Por sí. ejemplo, nosotros acá derivamos todo y después reemplazamos los puntos. Y estos valores acá que nos tiran, ¿esos cómo lo interpretamos ahí? Como no entendí muy bien. Ya que evaluamos los puntos en la derivada. Ajá. Y bueno, y ahí eso tienen que evaluar, pues acá lo que van a hacer es una comparación, digamos, Sí. de, o sea, O cómo sea, es en el primero vemos que en la primera derivada, o sea, reemplazando el punto uno, digamos, me tira dos valores y después en el punto 2 disminuye ambos valores. es parecido al razonamiento que ustedes tuvieron en la clase
de consulta que estuvieron hoy hablando la resistencia eh, del flujo sanguíneo y demás, es similar a esto. Es analizar el módulo y el signo, qué es lo que pasa, digamos. Claro. ¿Cómo es la variación de la función cuando cambia una de las dos variables, digamos? Pues acá usted tiene una función que depende de dos variables. Una es m y la otra es a. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es el comportamiento de la función cuando cambia m y cómo es cuando cambia a? En este caso usted tiene una especie de cambio simultáneo, digamos. Entonces ahí lo que pueden ver es que cambia el módulo y también cambia el signo. Claro. Entonces ahí Cambiaría pueden el módulo sacar, de signo. ahí te sacan las conclusiones, digamos, interpretando ese valor y ese signo. Está. Muchas gracias, entonces. Bueno, Ahí sigue el también. grupo 5. Pueden compartir pantalla. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Me gusta uno? Sí, empiezo yo. Dale. Buenas, nosotros nos tocó el ejercicio 12, donde nos dice la consigna que tenemos la ley del gas ideal para n moles, siendo que tenemos una presión del gas, tenemos el volumen del gas, una temperatura y la constante R, que es propia del gas. Entonces la consigna nos pregunta qué podría decirse acerca de los valores de tres derivadas parciales, que la primera derivada es la derivada de b con respecto a la variable t, la segunda es la derivada de t con respecto a p, y la derivada de p con respecto a b. Entonces, lo que primero, en la primera derivada parcial con respecto a t, lo único que hicimos fue despejar la variable b y sacar como constante n por r sobre p y dejando como variable t. Perdón, ¿podrías hacerle un poquito de zoom? O acercar un poquito. Ahí está, ahí está. Esto nos quiere decir que la tasa de cambio del volumen con respecto de la temperatura está dado por esta expresión NR dividido P. Dado que el volumen es proporcional a la temperatura, nos está queriendo decir que si tenemos una función NR dividido P por T, nos quiere decir que la derivada de la pendiente de esa función vendría a ser nuestra derivada parcial, ¿no? Entonces, cuando t aumenta en una unidad, la tasa de crecimiento de b lo hace en nr sobre p, perdón. En la segunda derivada parcial tenemos la derivada de t con respecto a p. Lo que hicimos acá fue despejar la variable t y dejando como constante a b sobre n por r y la variable sería p. Bueno, esta derivada nos indica la tasa de crecimiento de t con respecto a p, que nos da esta constante b sobre nr. Lo que quiere decir que cuando p aumenta una unidad, la tasa de crecimiento de t es b sobre nr. Y por último tenemos la derivada parcial de p con respecto a b, que lo que hicimos acá fue tomar como constante, despejar p y tomar como constante n por r por t, que eso iba a ser sobre b, sacando
el divisor ahí, decimos que 1 sobre b va a ser nuestra variable, y todo eso con respecto a b, despejando p, sería. Bueno, si hacemos la derivada parcial de la presión con respecto al volumen, nos queda esta expresión, donde menos RT es una constante y B queda al cuadrado en el denominador. Esto nos quiere decir que si yo tomase un volumen bastante chico, la presión sería bastante grande y la velocidad con la que crecería la presión sería muy grande, dado que en este caso la derivada parcial sí depende del volumen, o sea, de la variable. Y como vemos está al cuadrado, entonces si es bastante chico, todo este resultado quedaría muy grande, pero con signo negativo. Y ahora si yo tomase un volumen más grande, el volumen, la presión sería más chico y la velocidad con la que decrecería la presión sería más lentamente. Esta derivada parcial siempre va a tener signo negativo, lo cual se verifica en la gráfica porque a medida que el volumen aumente, la presión siempre va a ir disminuyendo. Eso sería todo. No sé si quedó alguna pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, anda un poquito, acercarle un poquito la parte del inciso A. El inciso A. Ahí se ve. Sí, sí, sí. En el ejercicio lo que le pide a ustedes es que analicen qué sucede o cómo es la variación de las distintas razones de cambio de esa expresión, digamos, de los gases ideales. Vieron que ahí dice la derivada de B respecto de T es el primero, ¿no? Es el inciso A. Entonces, ¿cómo, o sea, en conclusión ahí, cómo sería esa variación? O sea, ¿qué pueden decir ustedes de esa razón de cambio derivada de B respecto de T? A medida que la temperatura vaya aumentando, el volumen también lo hará con esta velocidad. ¿Y cómo es esa velocidad respecto de las variables que están analizando? Constante. ¿Y dónde lo ven en el gráfico ese que ustedes pusieron? Y sería el módulo sería esto, en la derivada. De ese vector sería. Esa recta o eso que dibujaron ahí, ¿que es un vector o es una recta mismo? Es la función, sería esta expresión. El volumen es igual a NRP por T. Ajá. ¿Y dónde ustedes ven que la razón de cambio ahí permanece constante con la variable? Esa relación que ustedes dijeron recién, ¿dónde ustedes ven eso? Y Que es debido a constante. que la función es una recta, o sea, siempre mantendrá la misma derivada.
O sea, sería la pendiente entonces. Claro. O sea, la pendiente de esa recta sería una constante y por ende entonces la variación sería constante. Y eso es lo que aparece en la expresión ahí. O sea que la derivada de b respecto de t es independiente de sus variables, digamos, o de las variables que intervienen. Sí, o sea, correcto. O sea, a medida que la temperatura aumente en una unidad, la velocidad con la que aumentará el volumen será esa constante. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda tienen el resto respecto de este ejercicio? ¿Hay algún otro grupo? ¿Algún otro grupo va a pasar? María te había dicho cuántos grupos eran. Sí, en esta oportunidad queda el grupo 9 nomás para exponer. Todos los impares. El 1, el 3, el 5 y el 7 ya están. Nosotros, el grupo 9, pasamos el martes. Habíamos pasado. Claro, nosotros Presentamos el pasamos. ejercicio 8. Yo había escrito en el grupo, pero después decidimos con el grupo pasar el martes nomás. Ah, sí, recuerdo, Iván. Ok, entonces estamos. Bueno. ¿Alguna duda quedó respecto de estos ejercicios que se presentaron o alguna otra duda respecto de otro ejercicio? Ah, Marcos, ¿ustedes quedaron sin entregar el ejercicio? Sí, ingeniero, porque la ingeniera dijo que podríamos entregar el viernes, entonces decidimos esperar porque todavía no estaba listo, hasta las 12. Ah, está bien. Entonces, bueno, sí, entonces tenemos que habilitarle la entrega. Si no está Dale, muchas habilitada gracias. todavía. Dale, muchas gracias. Supongo que será hasta el mediodía de hoy. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, si no hay ninguna otra duda, consulta, quedan liberados y nos veremos la semana que viene.